Pequeñas luces alrededor del mundo. Texto del día, Mateo 28, 19, 20 y Mateo 24, 14. Un día, en 1869, un joven alto bajó del tren en Battle Creek, Michigan. Todos los otros pasajeros desaparecieron rápidamente, dejando al extranjero mirando a su alrededor, pero sin decir nada. Finalmente se encaminó a la ventana de la estación del ferrocarril y le pasó al jefe de la estación un sobre en el cual estaba escrito J. N. Andrews, Battle Creek, Michigan. ¿A dónde va?, preguntó el jefe de la estación. El hombre alto extranjero solamente pudo sonreír y señalar el sobre. Entonces el hombre comprendió que el extranjero no podía entender ni hablar el inglés. Así que pidió a un amigo que llevase al joven a las oficinas de la Review and Herald. El extranjero no encontró a John N. Andrews en la oficina, pero encontró al hermano White, quien le saludó en tan amigable forma que podía ser comprendida en cualquier lenguaje. El nombre del extranjero era Jacques Erzberger. El pastor White lo llevó a su casa y mandó traer a un hermano francés para que le traduciera. «Este hombre», dijo el intérprete, «ha venido desde Suiza, solamente con este sobre para guiarlo. Él trae saludos de un grupo de más o menos 50 guardadores del sábado en Suiza. Ha venido a América a aprender más acerca del sábado». Esta era una buena noticia para los adventistas de Battle Creek. Ellos estaban felices de saber que el mensaje de Dios se había esparcido en otros países lejanos. El hermano y la hermana White estaban ansiosos de enseñarle más acerca de la Biblia. Pero el señor Erzberger debía primero aprender algo de inglés para que pudiese hablar con la familia. El hermano White invitó a John Kellogg, un obrero que trabajaba en las oficinas de la Review and Herald, para que viniera con él y le enseñara inglés al extranjero de Suiza. Willie White tenía 15 años para ese tiempo y quería ayudar también. Cada día llevaba al señor Erzberger alrededor de la casa señalando diferentes objetos diciendo: «This is table. This is a chair. This is a book. This is a Bible». Este método tuvo mucho éxito y el señor Erzberger aprendió rápidamente. Al terminar 5 semanas podía hablar y ser entendido en inglés, y poco más tarde también habló en las reuniones campestres. El señor Erzberger estuvo en América cerca de 1 año y medio y entonces volvió a Suiza para enseñar a su pueblo las maravillosas nuevas verdades que él había aprendido. Antes que él partiera, suplicó a la iglesia que por favor enviara a un misionero con él. Así que partió con la promesa de que un maestro sería enviado tan pronto como fuera posible. ¡Un misionero a tierras extranjeras! Este era un nuevo desafío a la iglesia adventista. Costaría mucho dinero enviar a un misionero a través del océano. Parecía casi imposible. Pero lo que parece imposible para el hombre puede ser posible para Dios. Marcos 10:27 dice: «Para el hombre parece imposible, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles». Pasó 1 año, 2 años, 3, y todavía ningún misionero había sido enviado a cumplir la promesa hecha a Jacques Erzberger. Finalmente, en 1874, casi después de 4 años de que Jacques había vuelto a Suiza, la Conferencia General votó que se enviara al primer misionero a un país extranjero. Ellos no podían pasar por alto el mandamiento que Jesús mismo había dado en Mateo 28, 18. «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». ¿Quién fue el primer misionero a tierras extranjeras? Fue John N. Andrews, el mismo hombre que estaba en el sobre guiando a Jacques desde Suiza hasta América, y Suiza fue el mismo lugar escogido para ser nuestro primer campo misionero en el extranjero. La esposa del pastor Andrews había muerto 2 años antes, pero él estaba todavía deseando ir y llevar a sus 2 hijos, Charles y Mary. Ellos dijeron adiós a sus amigos y se internaron en la mar, en una barca llamada el Atlas, el día 14 de septiembre de 1874. Después que el pastor Andrews había comenzado a trabajar en Suiza, escribió a los esposos White, hablándoles de la gran necesidad de dinero para establecer una misión en Europa.
Mucha gente no estaba interesada en dar su dinero para ser enviado a través del océano y ayudar a una gente que ni siquiera conocían. Pero el hermano y la hermana White estaban ansiosos de ayudar todo lo que podían. Alguien había dado a la hermana White un hermoso vestido de seda, pero ella decía que no podía gozar usándolo, ya que era muy costoso, y ella sabía la gran necesidad de una nueva misión en Europa. Así que la hermana White llevó el vestido a una tienda y pidió al vendedor que lo vendiera lo más caro posible, porque el dinero iba a ser usado para ayudar a enviar el mensaje a través del océano. Él pudo vender el vestido en $50 y la hermana White envió el dinero al pastor Andrews para la nueva misión. Cuando los otros oyeron que la hermana White había sacrificado un costoso vestido de seda para la nueva misión, cambiaron de manera de pensar y dieron también, haciendo lo posible para que mucha gente en Europa conociera la verdad. En enero 4 de 1875 vino a ser una importante fecha en Battle Creek, Michigan. Ese fue el día de dedicación del primer colegio adventista en el mundo. Pero algunas personas estaban quejándose. ¿Por qué hemos de gastar tanto dinero para un colegio?, preguntaban. Jesús va a venir pronto y no hay tiempo suficiente para educar ministros. Justo en este tiempo, mucha gente donde quiera estaba enferma con el flu, una epidemia. La familia White había estado enferma también con el flu. Ella había trabajado tanto cuidando a otros que se hallaba tan cansada y también cayó enferma. El hermano White sabía que su esposa tenía unos mensajes importantes para dar a los ministros y dirigentes de iglesia que en ese momento se hallaban allí para algunas reuniones ministeriales especiales. Así que él pidió a algunos pastores que vinieran y tuvieran una oración especial por su recuperación. La hermana White fue envuelta en unas cobijas tibias, llevada a la sala. El hermano White y otros 2 hombres oraron diligentemente para que Dios la sanase para las reuniones. Entonces la hermana White comenzó a orar en un débil susurro. Repentinamente su voz se aclaró y se hizo fuerte mientras ellos reconocían estas familiares palabras: «Gloria a Dios». Los otros levantaron la mirada y vieron que la hermana White estaba en visión. Su rostro parecía turbado. Ella se puso de pie, dejó al lado las mantas y comenzó a hablar. «Oscuro, oscuro, todo oscuro, tan oscuro». Ella gimió y hubo un momento de silencio. Entonces su rostro se fue abrillantando mientras exclamaba: «Una luz, una pequeña luz, más luz, mucha luz». Ella no dijo lo que había visto en la visión, pero había sido sanada en respuesta a las oraciones especiales. Esa noche caminó con el hermano White a través de la nieve rumbo a la reunión. La mañana siguiente contó a la gente la visión que había tenido cuando fue sanada. Dios le había mostrado la condición espiritual llena de oscuridad en que se encuentra el mundo. Vio que los adventistas del 7º día tienen una obra que hacer en los países extranjeros. Vio también que las iglesias debían enviar ministros a estos lugares y que las obras de publicaciones debían de comenzar a imprimirse, tratados y papeles hablando acerca del sábado y de la pronta venida de Jesús. Los hombres que se habían quejado acerca del nuevo colegio estaban sorprendidos de oír a la hermana White decir que deberían hacer planes para educar muchos jóvenes como misioneros en cada país. Ahora los ministros pudieron entender lo que ella había querido decir con las palabras «pequeña luz», comenzando a brillar alrededor del mundo. Ella había visto oscuridad por todas partes, pero a medida que ministros, maestros, doctores, enfermeras, colportores, impresores y otros obreros eran enviados, las pequeñas luces de verdad comenzaron a brillar aquí y allá. Las casas publicadoras ayudarían a esparcir la verdad mientras la gente de todo el mundo pudiese leer este mensaje en su propio idioma. Después de esta importante visión, la conferencia general estaba feliz de que ellos habían mostrado fe y habían enviado al pastor John N. Andrews como su primer misionero al extranjero unos pocos meses antes. Los adventistas se fueron interesando más y más en la obra de las misiones extranjeras. La hermana White dio muchos mensajes de Dios a la iglesia acerca de la importancia de enseñar estas preciosas verdades a las gentes de otras tierras. Pero el mensaje más poderoso vino de Jesús mismo cuando dijo:
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. La primera pequeña lucecita fue en 1874 cuando el pastor John Andrews fue a Suiza. La segunda luz fue en 1876 cuando el hermano Bourgeois fue a Francia. La tercera luz fue en 1877 cuando el hermano Matheson fue a Dinamarca. La cuarta luz fue en 1885 cuando el hermano Haskell fue a Australia.